Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una declaración que Jesús Adrián Romero hizo hace un par de días y es respecto al Salmo 91. Empecemos. ¿Dios es exclusivista? ¿Dios excluye a la gente? ¿O tal vez Dios es totalmente incluyente? Dios es Dios y no tratemos de amoldarlo a nuestra imagen. Nosotros somos hechos a imagen de Dios. Y algo muy importante, que Dios no se complace en la muerte del impío. Y tú puedes decir, vaya, pero entonces todos somos pecadores, todos somos injustos. Y es correcto, todos somos injustos y pecadores. No es decir, creo en Jesucristo y vivir en pecado. Antes de iniciar a conversar acerca de esta declaración tan desafortunada que realizó Jesús Adrián Romero, quiero invitarles para que se suscriban al canal. Aquí abajito debe aparecerles un botón que dice suscribirse. Le invitamos para que oprima ese botón y active las campanitas. Ahí luego de suscribirse le aparece una campanita, se oprime sobre ella y le da en todas. ¿Esto para qué? Para que YouTube le notifique cuando nosotros subamos un video. Asimismo, le invitamos para que nos dé un like. Regálenos un like en este video para que nosotros de esta manera podamos posicionar mejor el video, es decir, para que le llegue a más personas nuestro contenido. También le invitamos para que deje su comentario aquí abajo en la cajita de comentarios. Cuéntenos usted qué opina acerca de esta afirmación. ¿Considera que Jesús Adrián Romero estuvo correcto en lo que dijo o tal vez no? ¿Usted considera que Jesús Adrián Romero sigue siendo un cristiano o por el contrario piensa que es una persona que ha apostatado de la fe? Queremos verlo en los comentarios. Bueno, es importante que primero veamos qué fue lo que dijo Jesús Adrián Romero. Que una de las características del mensaje de Jesús es la inclusión. Creo que otra de las cosas que a nosotros nos caracteriza es la exclusión. El mismo Salmo 91 que no te tocará ninguna peste y todo eso. Pero dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y a mí me da risa ese pasaje porque imagínate sentirme yo el privilegiado de que a mí no me pasa nada, pero a mi lado van a morir. Y 10,000 del otro lado también van a morir, pero yo voy a estar bien. Oye, ¿cuándo nos vamos a preocupar por estos 1000 y por estos 10,000 del otro lado? No, realmente a mí me da risa. Me da risa el comentario que hace Jesús Adrián Romero respecto al Salmo 91, específicamente el verso 7, porque es una malinterpretación completa del pasaje. Pero bueno, aquí podemos ver, para resumir, que él básicamente dice que Jesús era una persona inclusiva y que el Salmo 91 es un salmo, pues específicamente este versículo, el verso 7, tiende a la exclusión porque dice que se encarga de pues proteger al creyente, pero no se preocupa por los que están a esos 1000 a tu lado o esos 10,000 a tu diestra. Y dice que el mensaje de Jesús es totalmente inclusivo. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente es así? ¿El mensaje de Jesús es tan inclusivo como Jesús Adrián Romero menciona? ¿El mensaje del Evangelio es exclusivista? ¿El cristiano es una persona exclusivista? Bueno, vamos a meditar respecto de ello. Para empezar, debemos ir al Salmo capítulo 91, verso 7, que dice: aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercarán. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Pero es bastante interesante ver que se centra específicamente en este versículo y claramente comete un error muy grave, y es que olvida el contexto del pasaje. Es como yo enviar una carta, no sé, durante 10 años a mis familiares porque estoy viviendo en otro país, y de 1000 cartas que yo envío, solamente tomar, no sé, la carta número 525 y tomar el renglón número 7. Claramente esto va a ser una complicación porque todo lo que yo estoy diciendo va a quedar descontextualizado. Tal vez en ese momento estoy hablando de lo difícil que me ha sido una situación determinada, pero como solamente me centro en esa parte de la carta, pues claramente van a pensar que estoy viviendo un caos. Y no, tal vez simplemente estoy hablando de un momento difícil en una circunstancia específica.
Ese es el problema de sacar los versículos de su contexto. No vamos a centrarnos tanto en estudiar el pasaje del Salmo 91, pero creo que es claro y una estrategia para poder nosotros analizar un pasaje es poder utilizar otras versiones. Podemos hacer el análisis y si usted lo desea, déjenos en la cajita de comentarios un mensaje sabiendo que pues desea que estudiemos este pasaje para poder analizarlo y poder evaluarlo a la luz del contexto, a la luz de la palabra del Señor de forma completa y no solamente mutilando el pasaje bíblico para decir lo que yo quiera. Pero, como les decía, una forma muy sencilla de estudiar un pasaje o de analizarlo es lea otra versión. Hay muchas versiones que son muy útiles. Siempre les menciono la Nueva Biblia de las Américas, pueden utilizar también la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la traducción al lenguaje actual, que solamente lo utilizo para casos muy específicos, no es una versión de la Biblia que aconseje tenerla como de estudio diario, de lectura diaria, porque ellos ya te hacen la interpretación del pasaje. Entonces te limitas a lo que los traductores quisieron decir. Entonces es mejor que nos ciñamos por, no sé, tal vez incluso la Reina Valera es totalmente útil, pero sé que muchas de las personas que están viendo este video utilizan la Reina Valera. Si tú eres una de las personas que te gusta la Reina Valera, escríbelo en la cajita de comentarios. Y es precisamente por esto que les invitamos a que utilicen otras versiones para analizar ciertos pasajes. En este caso voy a usar la traducción del lenguaje actual que dice: tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Esta versión nos deja claramente el contexto de que el salmista está hablando de un tal vez. Todo el contexto está hablando de la protección de Dios para el pueblo de Dios, para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Y habla de pestes y habla de muchas otras cosas. Y dice, puede suceder que en medio de esa mortandad a tu lado caigan X cantidad de número y a tu otro lado otra cantidad de número. Lo importante no es la cantidad, es que Dios está guardando al creyente. Ese tal vez que utiliza la traducción al lenguaje actual puede ser uno o dos o nadie. El énfasis del pasaje está hablando de la protección del Señor. ¿Quiénes son esos que caen? Que claro, acá se está utilizando una hipérbole, es una estrategia literaria para poder mostrar que o exagerar de cierta forma o llevar a un punto máximo nuestro pensamiento de que puede que alrededor mío caiga todas las personas que están, pero Dios me guardará porque soy de los que habita bajo el abrigo del Altísimo. Es la protección de Dios para su pueblo. No que todo va a ser perfecto, no que no van a haber problemas, sino que nosotros tenemos una seguridad y es la protección de Dios para nuestra vida en cualquier situación que vivamos. Como les digo, la intención no es hacer todo el estudio de este salmo, pero Dios no obliga a las personas a que vivan bajo el abrigo del Altísimo. Es solo aquellos que están en la disposición de obedecer a Dios que pueden estar bajo el abrigo del Señor. Y ustedes dirán, bueno, Brian, ¿y por qué motivo no nos centramos en estudiar el salmo si esto puede ser muy útil? Y es verdad. Por eso les animo a que, si lo desean, lo dejen en la cajita de comentarios para que lo estudiemos. Pero este video se trata de mostrar estas falsas enseñanzas que Jesús Adrián Romero está trayendo a la iglesia, porque es una persona que tiene mucha repercusión en el pueblo cristiano. Pero tristemente, y de manera personal lo digo, creo que Jesús Adrián Romero o está al borde de la apostasía, está al borde de dejar de ser un creyente, dejar de ser cristiano, o tal vez ya cruzó esa línea, tal vez ya apostató de la fe, porque hay muchas otras enseñanzas. Si usted quiere que analicemos esas enseñanzas, déjelo en la cajita de comentarios y regálenos un like, y de esa manera nosotros haremos un estudio, un análisis para poder traerles y mostrarles por qué consideramos que Jesús Adrián Romero o está muy cerca de la apostasía o ya es un apóstata de la fe cristiana. Pero el problema de este video es que Jesús Adrián Romero no es que tenga una mala interpretación solamente del Salmo 91, es que es todo un sistema de ideas antibíblicas y que van en contra del Señor. Si va en contra de su palabra, va en contra del Señor. Si tratas de minimizar la palabra del Señor,
minimizas el carácter justo, santo, perfecto de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿Dios es exclusivista? ¿Dios excluye a la gente? ¿O tal vez Dios es totalmente incluyente y todos pueden y todos caben dentro del cielo? Aquí tenemos que entrar claramente en un punto de análisis y que debe haber un balance. Pero la respuesta corta es no. Dios no es ni exclusivista ni inclusivista. Dios es Dios. Y no tratemos de amoldarlo a nuestra imagen. Nosotros somos hechos a imagen de Dios, pero no tratemos de moldear a Dios a nuestra imagen. Estas son acciones muy humanas de excluir o incluir. Pero la respuesta corta es no, Dios no es exclusivista. Y ahora ustedes dirán, bueno, Brian, ¿y cómo puedes afirmar que Dios no es exclusivista? Pues lo primero es saber qué es exclusivismo. Según el diccionario de la Real Academia Española, exclusivismo se define como obstinada adhesión a una persona, una cosa o una idea, sin prestar atención a las demás que deben ser tenidas en cuenta. Y es aquí donde quiero compartir 6 ideas en las cuales Jesús Adrián Romero está fallando completamente al pensar que el Salmo 91 es exclusivista. Primero, Dios es misericordioso con todo el mundo. Mateo 5:45 dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Este es el primer parámetro que quiero aclarar. Dios no es exclusivista, ni el Salmo 91 puede ser exclusivista, porque es claro que Dios no tiene una obsesión por un grupo de personas. No, sencillamente Dios ama a sus hijos, pero no por eso descuida el resto de la creación, porque si fuese así, entonces ya no existirían los que no son pueblo de Dios, los que no han creído en Jesucristo. Pero no, Dios sigue teniendo misericordia de ellos. Usted va a decir, bueno, Brian, ¿y cómo? Pues les da la vida, les permite disfrutar, no sé, de cosas alegres, como una persona que tal vez no cree en Dios, pero puede disfrutar del amor de un hijo, de una madre, de un padre, disfrutar de las relaciones personales que tiene a su alrededor, de la creación, ver la naturaleza, correr, trotar, hacer deporte, disfrutar de los alimentos. O sea, de tantas formas Dios es misericordioso, aún con aquellos que se niegan a obedecerle. Claramente todo esto es parcial. La felicidad que puede tener un no creyente es limitada, es parcial, porque no tiene a Dios en su vida o decide no tener a Dios en su vida. Es todo lo contrario con el creyente. Por eso es tener esa seguridad, de esa confianza en Dios. Y no solamente es tener misericordia, porque Dios es misericordia, pero también Dios es amor y por tanto nos ama, tanto a los hijos como a aquellos que no son hijos. Dios ama a su creación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, el mismo Dios que envió a su Hijo a salvar el mundo es el mismo Dios que establece la condenación para el pecador que rechaza la salvación. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso cómo puede ser amor? Pues resulta que es que Dios no solo es amor, sino que Dios también es justicia. Y por un lado nos ama y no quiere castigarnos, pero por el otro lado Dios es justo y debe castigarnos. Y es allí donde Dios, para resolver este dilema, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y ofrecer al mundo la salvación. Decirle a los que no creen, mira, a través de Jesucristo está la manera en que puedes ser salvo, pero es la decisión del no creyente en no creer. El tercer punto es, el mensaje del Evangelio es un mensaje para todos, pero existen condiciones. Es decir, toda persona a través de toda la historia del mundo puede creer en Jesucristo. Y vas a decir, bueno, Brian, y antes de que estuviera Jesucristo, el mensaje y el plan de Dios para la humanidad estaba desde antes de Jesucristo. Desde Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecan, allí ya estaba el plan de Dios, al prometer que de la simiente de la mujer levantaría a un descendiente que se levantaría contra la simiente de la serpiente, es decir, contra Satanás y la vencería. Desde ahí ya está el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo lo hacía? Pues claramente usted puede ver en todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio,
Y de ahí en adelante, cómo Dios tiene un plan incluso para los extranjeros. Claro, tenían que someterse a la ley de Dios, como los judíos o los israelitas, pero también estaban incluidos en el plan de Dios. El Salmo 67 que habla que toda tribu, lengua y nación alaben al Señor. Ya había ese plan de salvación para toda la humanidad, pero hay consecuencias por el pecado y hay condiciones para recibir este regalo de la vida eterna. Lo primero es creer. ¿En quién? En Jesucristo, que es Dios y hombre y murió en la cruz para salvarnos. Entonces, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos encanta Juan 3:16, pero Juan 3:18 también lo dice, y es muy importante. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este tercer punto es salvación para todos, pero con condiciones. Tiene que ser por fe a través de Jesucristo. Fe en la obra y persona de Jesús. El cuarto punto, Dios no se complace de condenar al pecador. Dios no es ese ser policíaco que está pendiente para saber cuántas veces pecas y de qué manera y de una vez lanzarte al infierno con alegría y con satisfacción. No, no, no. Esa es una imagen errada de quién es Dios. Sí, habrá ese juicio, pero Dios es un Dios de misericordia. ¿Qué más tiene que hacer Dios? ¿Obligar a la raza humana? Él no es así, pero estableció en Jesucristo ese camino. No se alegra de que el pecador se pierda. En Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Mire, ya lo está hablando desde el Antiguo Testamento. En el contexto, Dios habla acerca de la responsabilidad del profeta. Es decir, en el capítulo 33 está hablando de eso. Y el profeta tenía una responsabilidad muy grande y era hablar el mensaje de arrepentimiento al pueblo. Era un mensaje que Dios enviaba específicamente para el pueblo, buscando su arrepentimiento. Y para esto, el profeta tenía la responsabilidad de compartir ese mensaje. Si no lo hacía, claramente el pecador, al morir en su pecado, pues esa sangre, esa responsabilidad recaía sobre el profeta. No era que el pecador dejara de tener responsabilidad, no, él era responsable de su pecado, pero el profeta tenía también una responsabilidad por no llamarle al arrepentimiento en un mensaje que Dios había dado para esa persona, para ese impío, mensaje que está escrito, que es nuestra Biblia, pero en ese momento era a través de los profetas. Pero en caso contrario, si el profeta daba el mensaje, independientemente si el pecador se arrepentía o no, pues claramente quedaba libre de esa responsabilidad. Y es bajo este parámetro que Dios está hablando al profeta Ezequiel y le dice, diles que se arrepientan, que se aparten de sus malos caminos, que vuelvan a Dios. Y algo muy importante, que Dios no se complace en la muerte del impío. Dios tiene misericordia del pecador y busca su arrepentimiento. Y Dios hace diferencia entre el justo y el injusto. ¿Cómo lo determina? A través de su conducta. Y tú puedes decir, vaya, pero entonces todos somos pecadores, todos somos injustos. Y es correcto, todos somos injustos y pecadores. Pero es aquí donde la obra de Jesucristo interviene para establecer salvación para los pecadores. Y no es decir, creo en Jesucristo y vivir de la misma manera. No, es creer en Jesucristo y luchar en contra del pecado, vivir una vida distinta. Es allí donde nosotros podemos estar obedeciendo a Dios en cada instante. Y para aquellas personas que en serio piensan que por decir yo creo en Jesús y vivir en el pecado es suficiente, mire lo que dice Ezequiel capítulo 33, versos 12 al 16. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan su pecado. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvan por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo,
podrían devolver la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso ciertamente vivirán. Es totalmente claro que un pecador que se arrepiente es perdonado por Dios, pero hablo de un arrepentimiento genuino. Luego lo vamos a hablar, qué es el verdadero arrepentimiento. Pero al vivir ese arrepentimiento debe mantener un estilo de vida coherente con ese arrepentimiento. No es decir, creo en Jesucristo y vivir en pecado. Quinto, Dios no es injusto. Les invito para que lean Romanos capítulo 2, el verso 11 al verso 16, nos aclara que Dios no hace acepción de personas. Dios ve que toda la raza humana es pecadora, los que pecaron teniendo la ley o los que pecaron sin tener la ley, pero que dentro del que la conocía como el que no, está la conciencia que Dios estableció, está la ley de Dios escrita en el corazón. Entonces, para los que la conocían serán juzgados por esa misma ley y para los que no la conocían también, porque dentro de ellos estaba escrita en su corazón. La ley no salva, la ley solamente nos permite ver cuán pecadores somos y a partir de ello poder reconocer nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Al confiar en Jesucristo seremos salvos. Y ustedes dirán, Brian, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios permita que ciertas situaciones se presenten en mi vida? Querido amigo, querido hermano, quiero decirte algo que puede sonar fuerte y créeme que también me hace estremecer, pero Dios no nos debe nada. Mientras tú piensas por qué Dios permitió que esto pasara en mi vida, tú deberías preguntarte, y tal vez o nunca lo has hecho o pocas veces lo haces, ¿y por qué Dios tiene tanta paciencia y misericordia conmigo? Porque es muy importante entender que nosotros como pecadores merecíamos el infierno. Pero Dios no nos dio el pago de nuestra maldad. Si tú crees en Jesucristo, a través de su sacrificio, tus pecados han sido perdonados y tú al momento de morir estarás en la eternidad con Dios. Si tú no eres un creyente, yo te invito para que te arrepientas por tu pecado y entiendas que has desobedecido y has ofendido a Dios con tu conducta, con tu forma de vivir. Te invito para que te arrepientas. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Un cambio de mentalidad, que a lo malo lo empieces a llamar malo y a lo bueno bueno, y vivas una vida en obediencia a Dios. Ya no vivas para tus placeres, sino una vida que agrade al Señor. Mucha gente se escandaliza por la justicia de Dios, pero es tan contradictorio porque no entienden que Dios es justo y debe castigar al pecador. ¿Qué pasaría si nosotros somos víctimas de un asalto y un familiar de nosotros muere en medio de ese asalto y el juez le dice a ese delincuente que lo perdona porque todos merecen perdón y porque el juez es un juez amoroso? Pues sería un juez injusto. Por más amor que el juez pueda tener hacia el delincuente, tiene que castigar su delito. Pero nosotros pretendemos que Dios deje de ser justo para que se convierta en un osito cariñosito, en un dulce de chocolate. No, Dios es Dios y somos nosotros los que tenemos que someternos a su autoridad y su palabra. Jesús juzgará al pecador no arrepentido. Ya hablamos un poco de lo que es el arrepentimiento, pero traigo este punto por lo que menciona Jesús Adrián Romero y es, Jesús es inclusivo y esto es una manera errada en la que tratamos de hacer más amigable a Jesús y tratamos que Dios sea más bueno de lo que es. Claramente esto es un error porque Dios es bondad completamente, todo Él es bondad y todo Él es amor, pero tratamos de hacerlo ver más bondadoso y más amigable y más bueno en lo que incurrimos en un pecado. Pero tanto que habla Jesús Adrián Romero que Jesús es inclusivo, pues Jesús mismo será el que juzgará al pecador en el día del juicio. Hechos 17, verso 30 al 31 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Es totalmente claro, muy claro, muchísimo, que Jesús
es quien juzgará al mundo. Es Jesús quien apartará las ovejas de los cabritos, quien apartará al pueblo de Dios, salvo y redimido, del pueblo desobediente y rebelde contra Dios. Unos a la eternidad con Cristo y otros al lago de fuego y azufre. Jesús Adrián Romero, ¿dónde quedó tu Jesús inclusivo? No tratemos de forzar a Dios a hacer y a decir cosas que Él no dice. En nada de esto hay maldad, sino el justo y santo juicio de Dios. Para concluir, Jesús Adrián Romero no cometió un error de interpretación del Salmo 91, es decir, no fue un tropiezo. Claramente el error está, pero no fue un tropiezo inocente, sino es todo lo contrario, es una declaración, es un fundamento sobre el cual Él está guiando su corazón en este momento, un fundamento que es antibíblico y que va en contra de quién es Dios. Dios nos ama y busca que nos arrepintamos, pero no obliga a nadie. Dios es justo y tendrá que castigar al pecador por su conducta, por su maldad, en un castigo eterno en el infierno. Dios es misericordioso y de hecho no nos trata de la manera en que nosotros merecemos ser tratados. Es misericordioso tanto con nosotros que somos creyentes como los que no, porque a ellos también les permite escuchar el mensaje de salvación y les da la oportunidad diariamente de que se arrepientan. Les da diariamente actos de misericordia cotidianos como tener vida, disfrutar del sol, de la luna, de la creación, de su familia, de poder comer, disfrutar, de tomar un café, una bebida, de poder vivir y disfrutar de la creación. Sin embargo, Dios es justo y debe castigar al pecador. Le ofrece perdón y salvación a través de Jesucristo, pero en caso de que no, establecerá el castigo correspondiente. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor y redención, pero con condiciones. Bueno, querida familia, esto era lo que yo quería conversar con ustedes. Es el análisis que hago respecto al planteamiento de Jesús Adrián Romero. Quiero que ustedes me comenten qué opinan, qué piensan acerca de todo este análisis que hemos hecho. Por mi parte, no será nada más en este video. Nos veremos en uno próximo confiando en el Señor.